La historia de la informática nos ha enseñado a venerar a gigantes de Silicon Valley, ingenieros visionarios en garajes impolutos que soñaban con cambiar el mundo a base de silicio puro, arquitecturas perfectas y un rendimiento impecable. Pero la verdadera revolución tecnológica en Europa no se forjó así. Se construyó con un pragmatismo comercial brutal, placas base diseñadas al límite del ahorro y carcasas de plástico económico. Hoy vamos a explorar la anomalía más fascinante de la historia del hardware, la historia de Amstrad. ¿Cómo es posible que un simple comerciante que no sabía distinguir un transistor de una resistencia lograra poner contra las cuerdas a titanes como Commodore, IBM o Sinclair? En este video vamos a diseccionar placa por placa el imperio de Lord Alan Sugar y vamos a ver cómo una integración vertical extrema y decisiones de ingeniería altamente cuestionables lograron inundar millones de hogares con tecnología accesible. Analizaremos sus victorias masivas con la arquitectura de la familia CPC y cómo su propia avaricia, combinada con controladoras de disco defectuosas y componentes exprimidos hasta la falla crítica, terminaron provocando un cortocircuito irreversible en su propio imperio. Así que esta es la historia de una gloria improbable, un dominio absoluto y una caída inevitable. Así que prepárate, ponte el pantalón, corre por tu desayuno y tu cafecito, pero antes un pequeño mensaje de nuestro sponsor. Espera un momento, ¿quieres conseguir tu Windows y tu Office totalmente legal y a un precio realmente bajo? Pues aquí te traigo el mejor sitio confiable donde puedes comprar tu licencia tanto como para Office como para Windows, y también si los quieres comprar en paquete, ¿por qué no? Porque aquí vas a poder conseguir desde el mismísimo Office 2016 Professional Plus hasta el Office 2024 Home. Y déjame decirte que no tienes nada de qué preocuparte, porque te los traigo con un descuento del 62%. Y si te preguntas qué hay para activar tu Windows, pues vas a poder encontrar desde la licencia de Windows 10 Home hasta la de Windows 11 Pro. Y no solo eso, porque no voy a permitir que te comas el precio completo y te traigo un descuento del 50% para tu licencia de Windows. Y como bien te lo dije, si quieres combinar y comprar tanto como Office como Windows 11, también están en descuento del 62%. Así que corre y compra tus licencias. Pero ahora sí, continuemos con este video. Corría el año 1968, mientras los hippies se fumaban hasta el césped de Woodstock. Alan Michael Sugar, un joven británico de East End, con más calle que un semáforo, decidió fundar su propia empresa, llamada Amstrad. AMS viene de sus iniciales, y Trad viene de Trading. Sugar comenzó vendiendo antenas de radio desde la parte trasera de una camioneta. Literalmente, no había garage en Silicon Valley, no había visiones de cambiar al mundo, solamente un señor intentando que no le lloviera encima mientras vendía metal. De ahí pasó a la electrónica de consumo, amplificadores de sonido, radios y televisores de tubo. Pero en ese tiempo surgía una duda: ¿cómo lograba vender a precios tan económicos? Pues el secreto de Amstrad no era la magia, era la ingeniería del recorte. Aplicaron una integración vertical bastante salvaje, externalizaron a la fabricación a Asia mucho antes de que fuera la norma, y diseñaban sus placas base reduciendo los componentes electrónicos al mínimo número físicamente posible para que el aparato encendiera sin arder. Y no solo eso, Amstrad fabricaba equipos envolviéndolos en plástico que imitaba la madera, parecían de gama alta, pero si los mirabas un poco feos se desmontaban. Aún así, la gente los compraba por montones. Pero esto nos trae al año 1984. El mercado europeo es un entorno muy distinto al estadounidense, porque mientras en Estados Unidos ya están tonteando las cosas con el Apple II y las IBM PC, Europa es un mercado fragmentado y con menos poder adquisitivo. Aquí mismo es donde triunfan las microcomputadoras asequibles. Clive Sinclair está haciendo una fortuna con la ZX Spectrum, específicamente con el modelo 48K. Commodore domina con la Commodore 64 y la MSX empieza a asomar su cabeza. Mientras tanto, Alan Sugar mira este mercado y dice algo como: yo también quiero una rebanada de este pastel. Y así es como nace la Amstrad CPC 464 o Color Personal Computer. Pero ojo al detalle, Amstrad tenía poca experiencia diseñando computadoras, así que recurrieron a empresas especializadas. Con pragmatismo empresarial contrataron a la firma externa MEV y a Locomotive Software para el firmware de la máquina. Y aquí hay que quitarse el sombrero, porque incluyeron el Locomotive Basic directamente en la ROM, y resultó ser uno de los lenguajes BASIC más rápidos, completos y mejor diseñados de toda la época. Pero si destripamos el hardware, sé que esto les va a encantar. Nos encontramos con un cerebro clásico, el legendario Zilog Z80A. Hablamos de una arquitectura de 8 bits, aunque con un bus de direcciones de 16 bits, que venía acompañado de unos decentes 64 KB de RAM.
Amstrad sacaba el pecho diciendo que su máquina corría a una frecuencia de 4 MHz, que sobre el papel sonaba mucho más rápido que el mísero megahertz que tenía la Commodore 64. Pero esto solamente era marketing puro para los incautos, porque la arquitectura del chip Commodore, el MOS 6510, procesaba más instrucciones por ciclo de reloj, así que en la práctica el rendimiento estaba bastante igualado. Y en cuanto al consumo de energía, la computadora en sí gastaba poquísimo, pero el bloque completo tiraba la red eléctrica dependiendo enteramente de qué monitor le conectaras. Y luego estaban las conexiones. Usaban Edge Connectors, los famosos conectores de borde de la placa. No eran los únicos en la industria que los usaban para ser altamente rentables, pero los de Amstrad venían completamente sin blindar, o sea, venían desnudos. Si querías conectar un periférico y tenías la mala suerte de rozar el conector, hacías corto. Así que, amigos míos, estamos ante pura magia británica. Pero este bicho, ¿por qué triunfó masivamente en Europa? Por dos simples razones. La primera es la filosofía del todo en uno. Sinclair te vendía un teclado de goma y te decía, búscate tu propia tele y un cassette. Pequeño incauto. Amstrad te daba el cassette integrado, pero lo más importante, mientras muchos competidores te obligaban a secuestrar el televisor de la sala de la familia, el CPC 464 incorporaba su propio monitor de serie, y la segunda era la opción del monitor de fósforo verde. Mientras la competencia te obligaba a comprar televisores de color a alto costo, Amstrad te ofreció un paquete de pantalla monocroma verde por unos cuantos centavos, y de esta manera redujo los costos de entrada al suelo. Las familias europeas lo compraron en masa, siendo un completo y rotundo éxito en España y Francia, donde llegó a competir de cerca cara a cara contra la mismísima ZX Spectrum. Pero por supuesto que intentaron llevarlo a Estados Unidos. Pero ¿cuál fue el resultado? Fracasaron estrepitosamente. No fue solamente una cuestión de estética donde los estadounidenses miraron el teclado de colores de Amstrad con completa indiferencia. La realidad era que el mercado norteamericano ya estaba dominado por las IBM PC, esto en el sector empresarial, y por las Commodore en los hogares. El nicho de las microcomputadoras de los 8 bits ya estaba prácticamente agotado ahí, y en el año 1985 el cassette ya daba vergüenza ajena, y así sacaron al CPC 664, y luego su mítico CPC 6128, con 128 KB de memoria RAM, y además una disquetera integrada. Pero en lugar de utilizar los disquetes de 3.5 pulgadas de Sony, que el resto del planeta estaba estandarizando, Amstrad salió con Hitachi, para usar un formato oscuro, los disquetes de 3 pulgadas. Los eligieron porque la carcasa de plástico duro los hacía parecer físicamente robustos y confiables. Bueno, y además a prueba de niños, pero comercialmente fue una jugada maestra de retención. Eran costosos, tenías que darle la vuelta físicamente, porque tenían cara A y cara B, 180 kilobytes de cada lado. Y ese mismo año, Amstrad da el golpe corporativo contra la familia PCW, o Personal Computer Word Processor. Usaban el mismo hardware básico del Z80, pero te lo vendían con pantalla, disquetera y una impresora de agujas incluida en el paquete, todo corriendo el software LocoScript. Pero, ¿cuál fue el resultado de esta bestia? Alrededor de 3 millones de unidades vendidas, sustituyendo rápidamente máquinas de escribir en oficinas, escuelas y despachos de escritores por toda Europa. Amstrad ya no era únicamente un juguete, era una herramienta de trabajo. Pero antes de continuar, hay que encender el nivel de poder de Amstrad en este momento. A mediados de los años 80 estaban en su máximo esplendor. Ya no eran unos tipos vendiendo piezas en camionetas. Amstrad se había convertido en una de las empresas tecnológicas más grandes e importantes de todo el Reino Unido. Vendían millones de computadoras, facturaban cifras mareantes, y Alan Sugar ya era un multimillonario hecho y derecho. Y por supuesto, con esa billetera llegamos al chisme corporativo. El gran rival británico, Clive Sinclair, el mismo creador de la Spectrum, era un inventor brillante pero un hombre de negocios nefasto. En 1985, Sinclair invirtió toda su fortuna en el Sinclair C5, un vehículo eléctrico de 3 ruedas donde ibas literalmente a ras del suelo. Fue uno de los mayores fracasos tecnológicos del Reino Unido, y Sinclair se arruinó a sí mismo con esto. Alan Sugar apareció oliendo a sangre, y en 1986 compró toda la división informática de su enemigo por tan solo unos miserables 5 millones de libras. Por lo que Sugar tomó la placa de la Spectrum, la metió en una carcasa gigante de Amstrad, le atornilló un cassette creando la Spectrum más 2, y luego le metió su odiosa disquetera de 3 pulgadas, la Spectrum más 3, y de esta manera hizo una fortuna vendiendo el hardware de su competidor derrotado. Así que sí, fueron negocios fríos y algo crueles. Pero Amstrad vio que IBM dominaba el sector empresarial con las computadoras que costaban lo mismo que una hipoteca, así que lanzaron la PC 1512 y la PC 1640. Fueron las primeras IBM
IBM compatibles con un precio de risa, y su impacto fue algo bestial. Fueron ampliamente utilizadas en escuelas, pequeñas empresas y oficinas, ayudando a popularizar masivamente los clones de IBM en Europa. Pero vamos a ver las tripas de esta bestia. Nos encontramos con un procesador Intel 8086, el cual latía a 8 MHz, lo que lo hacía el doble de rápido que las IBM XT originales, aunque dependiendo del mercado o la revisión, el equipo también montaba legítimamente variantes con el procesador NEC V30. Todo esto ocurriendo bajo una arquitectura de 16 bits internos y mostrando los gráficos a través de los estándares CGA, y más adelante utilizaron EGA. Pero la genialidad miserable de Amstrad estaba en la fuente de alimentación. Para ahorrar metal y espacio, no pusieron la fuente de alimentación dentro de la computadora, la metieron dentro del monitor. Imagínate, el monitor estaba alimentando al procesador central mediante un cable propietario enorme. Si se te rompía la pantalla, te quedabas sin pantalla y sin fuente de energía. Tenías que pasar por el servicio técnico de Amstrad obligatoriamente. Eso sí, al no tener fuente de alimentación en la carcasa central, el equipo no necesitaba ventiladores. Eran máquinas silenciosas como una tumba, aunque es cierto que el monitor acumulaba calor de forma bastante inquietante. Pero la historia no termina aquí. Amstrad, con sed de más, intentó entrar al mercado corporativo de gama alta con la serie PC2000. Querían competir frente a frente contra Compaq y la propia IBM. Para esto, montaron discos duros comprados a Western Digital y Seagate. El problema es que el resultado fue una mezcla catastrófica. Por un lado, los ingenieros de Amstrad diseñaron controladores ID integrados en la placa base, que eran extremadamente problemáticos. Si a eso le sumas algunos fallos físicos en los propios discos de los proveedores y una pésima integración general del sistema, la tormenta perfecta estaba servida. Y si viviste en la época, sabes por qué. Imagínate perder la contabilidad corporativa de 3 años por este chiste de hardware. Las devoluciones fueron bíblicas. Amstrad demandó a Seagate por los fallos de los discos, y el litigio se extendió en los tribunales durante varios años. Este fracaso monumental hizo que Amstrad perdiera gran parte de la confianza del mercado corporativo y profesional, dándoles la espalda para siempre. Y la historia comienza a ponerse difícil. Acorralados a principios de los años 90, Amstrad se da cuenta de que las máquinas de 16 bits les están robando el mercado en los videojuegos. Su respuesta fue la gama de CPC Plus y la 6128 Plus, las cuales llegaron en el año 1990. Era el hardware clásico, pero hormonado con un chip ASIC que por fin añadía sprites por hardware, desplazamiento suave, DMA y una paleta de 4096 colores. Era una máquina bastante capaz, pero el problema es que llegó 5 años tarde, en un momento donde la Commodore Amiga y la Atari ST ya dominaban por completo el mercado doméstico, y las consolas de 16 bits estaban ganando el terreno, por lo que ese mismo año, viendo el dinero que ganaban Sega y Nintendo, lanzaron la consola Amstrad GX 4000. Pero, ¿qué era la GX 4000? Pues literalmente la placa base de una CPC Plus metida a presión en una carcasa de consola con forma de nave espacial de plástico económico. En sus tripas latía el mismísimo Zilog Z80A a 4 MHz, exactamente el mismo procesador de 1984, acompañado del nuevo ASIC modificado para mejorar gráficos. Y todo esto funcionando exclusivamente por cartuchos y con un consumo ridículo de apenas 10 watts. Era una consola de 8 bits pero en pleno 1990, compitiendo contra bestias de 16 bits como la Mega Drive y la Super Nintendo. El catálogo fue una broma macabra, menos de 30 juegos oficiales. Muchos títulos ni siquiera aprovechaban las mejoras del nuevo ASIC, reforzando la sensación de que te estaban vendiendo una CPC reciclada. Permaneció en el mercado aproximadamente por un año agonizando antes de ser descontinuada sin piedad. Y por si fuera poco surrealismo, en el año 1993 lanzan la Amstrad Mega PC. Fue uno de los primeros intentos comerciales de combinar una computadora y una consola en un solo equipo, y además respaldado como una colaboración oficial, ya que Sega autorizó legítimamente el proyecto. Tenía físicamente incrustada la placa base de una Sega Mega Drive en su interior, con una compuerta frontal deslizante. Si la movías a la izquierda tenías MS2, si la movías a la derecha estabas jugando al Sonic de 16 bits. Aunque sin duda esto era una idea fascinante, el equipo era excesivamente caro y venía con una tarjeta de sonido mediocre. Pero en los 90 Amstrad ya parecía que tenía bastantes copas encima, ya disparaba a todo lo que se movía. Lanzaron los Notepad NC100 y NC200, unos procesadores de texto portátiles muy delgados que funcionaban con procesadores Z80, y pilas AA, que sorprendentemente eran muy buenos para periodistas. También intentaron subirse al tren de las PDA con el PenPad PDA 600, que reconocía la escritura tan mal que servía mejor como un pisapapeles. Fabricaron faxes, contestadoras automáticas y teléfonos. De aquí nace el modelo de negocio extremadamente agresivo del año 2000, el E-Mailer, un teléfono fijo para la
casa con pantalla LCD para enviar correos electrónicos. Lo vendían a un precio reducido y por supuesto tenía una trampa, la cual era que enviaba los correos electrónicos haciendo llamadas a números premium, cobrándoles 15 peñiques por email, algo así como el Viper. Y encima se encendía solamente de madrugada para descargar una publicidad en la pantalla, además cobrándote a ti el costo de la conexión de datos. Esto sí era un malware físico y dentro de la sala de tu casa. Pero a pesar de estas excentricidades, Amstrad sobrevivió, fabricando algo inmensamente aburrido pero rentable: receptores satelitales. Su principal cliente durante años fue el gigante televisivo BSkyB. Este éxito comercial fabricando decodificadores fue exactamente lo que permitió a Amstrad sobrevivir durante más de una década, después del declive de su división de computadoras. Finalmente, en el año 2007, Sky hizo los números y dijo: ¿para qué vamos a pagarle un margen de ganancia? Mejor compramos la empresa entera. Pusieron 125 millones de libras en la mesa y absorbieron a Amstrad. Hoy en día la marca sigue perteneciendo a Sky, pero es una marca zombie que prácticamente no se utiliza. Alan Sugar tomó los millones, cerró el capítulo tecnológico y se dedicó a presentar el reality show de The Apprentice en la televisión británica, despidiendo a concursantes en horario estelar, que era su verdadera vocación. Es muy fácil mirar hacia atrás y juzgar a Amstrad desde la comodidad del presente. Es muy fácil reírse de sus disquetes propietarios, de las fuentes de alimentación incrustadas en los monitores o de esas controladoras IDE que corrompían datos sin piedad. Tecnológicamente nunca fueron los mejores. Su hardware estaba lleno de cuellos de botella y su filosofía de diseño priorizaba siempre la hoja de cálculo sobre la innovación pura. Pero si solamente nos quedamos con los números fríos, las quejas y los fallos técnicos, estaríamos ignorando lo más importante de toda esta historia: el lado humano del hardware. Para millones de personas, Amstrad no era una corporación avara, era el único puente posible hacia el futuro. Ese humilde monitor de fósforo verde, con todos sus defectos, fue desde la primera pantalla donde incontables jóvenes teclearon sus primeras líneas de código. Fue la herramienta fundamental que permitió a familias enteras entrar a la era digital, justamente cuando las alternativas de la competencia eran financieramente imposibles. Amstrad demostró que se podía competir ferozmente, no siendo la empresa más innovadora, sino ofreciendo el precio más accesible posible, y fue esa la filosofía que definió y justificó su existencia. Y es por eso que hasta el día de hoy existe una comunidad inmensa de entusiastas, coleccionistas y desarrolladores que conservan, reparan y aman profundamente estas máquinas. Los mismos usuarios que defienden el legado de Amstrad, no por la pureza de su arquitectura, sino por lo que significó en sus vidas. No necesitaban los procesadores más potentes, ni los conectores mejor blindados, solamente necesitaban una oportunidad para encender la chispa de la curiosidad. Amstrad fue imperfecta, comercialmente despiadada y técnicamente fue terca, pero se ganaron un lugar eterno en la historia del silicio, cerrando un ciclo glorioso con más de 3 millones de unidades vendidas solamente en la familia de microcomputadoras CPC, un impacto generacional que ningún disco duro defectuoso podría borrar jamás. Y con mucha felicidad quiero presentarles a los miembros del canal. Y con nosotros está El Manu XSK8, Gonzalo Montenegro 5406, Kempo the Turtle, NBCD 95, Pablo Yesid, Adri Cirosu, Alonso 14, Damn Damnation, Diez Valar 1 y no podemos olvidar a Juan Manuel Rojas Hernández. Les mando un gran saludo y un fuerte abrazo. Muchas gracias por apoyar el canal. Y si te gustaría saber de algún tema en especial, de algún procesador, puedes hacérmelo saber igual en la caja de comentarios. Estoy pensando en abrir un apartado de encuestas, donde ustedes mismos elijan el próximo tema del video. Así que si estás escuchando esto, estate atento a las encuestas, porque estaré dejando 3 opciones para el próximo video en la próxima encuesta del canal. Te invito a darle like al Hyper y a suscribirte. También a seguirme en mis redes sociales, las cuales estarás viendo en pantalla. Y si quieres apoyarme con un super, claro que puedes hacerlo. Te dejo en pantalla cómo hacerlo. Así que yo soy Alan, el gamer desempleado, y nos veremos en el próximo capítulo.